podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queridos hermanos, que la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que nos da nueva vida en su Hijo Jesús, esté ahora con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente, con un corazón arrepentido, reconozcamos que necesitamos del amor, de la misericordia de Dios y pidamos perdón. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que nos convertiste en nuevas criaturas. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Y Dios, Padre rico en misericordia, tenga piedad de todos nosotros, que Él perdone hoy nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Como el centinela espera a la aurora, espera Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios,
Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús les respondió: ¿Acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Después agregó: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme, se sanará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el Mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: El Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo,
sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron: Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron cómo lo amaba, pero algunos decían: Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo quinto de Cuaresma, cada vez más cercanos para vivir la celebración de la Pascua, las lecturas nos traen la esperanza en la vida, esa vida que es un don de Dios y que gracias a la resurrección de Jesús es una vida que no termina más, que tiene comienzo pero que no tiene fin. Si vemos ya en la primera lectura, el Antiguo Testamento prefiguraba que Dios resucitaría a su pueblo al final de los tiempos. Y San Pablo, en la segunda lectura, nos dice que todos vamos a morir. Es una realidad. Todos en algún momento moriremos. Pero que Dios dará vida a los que mueren por medio del Espíritu. Dice San Pablo que Dios, por medio del Espíritu, dará vida a nuestros cuerpos mortales. Por eso, el Evangelio que hoy leemos, el de la llamada resurrección de Lázaro, es la prueba de que Dios tiene todo el poder para devolvernos la vida. Este Evangelio también nos dice de que Dios no es indiferente ante la muerte. Fíjense en esa pequeña frase que leemos en el Evangelio de hoy. ¿Qué pasa con Jesús cuando se acerca a la tumba de Lázaro? Llora. A Dios no le es indiferente la muerte de su amigo. Jesús, que quería mucho a Lázaro, llora por la muerte de su amigo, con un sentimiento totalmente humano, por la pérdida de un ser querido. Y porque Dios ama tanto, no quiere que nadie muera. Y para que nadie muera, el mismo Jesús dará su vida por cada uno de nosotros. De alguna forma, entonces, el Evangelio de este domingo nos anima a no perder la esperanza, a saber que no todo termina con la muerte, porque esa muerte fue vencida y fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. De todas formas, el Evangelio, más que demostrarnos que hay vida después de la muerte, nos dice que Jesús mismo, y eso es lo más revelador del Evangelio, Jesús mismo es la resurrección y la vida. Por eso,
el que cree en Él, aunque haya muerto, vivirá. Si nos fijamos en el Evangelio, Lázaro no resucita. Lázaro es devuelto a la vida, pero a la vida que tenía. Lógicamente, después Lázaro morirá como todos, como todo ser humano. Distinto será entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él sí ya resucita para no morir más. Por eso Jesús es el primero de resucitar entre los muertos. Ya Jesús entonces resucita para no morir más. Y los que participen de esta vida de Jesús, los que se adhieran a Él en esta vida por medio del bautismo, entonces tendrán la misma suerte que Jesús. Es decir, también nosotros participaremos de la vida eterna junto a Dios y de la resurrección de nuestros cuerpos al final de la historia. Esta es la esperanza cristiana. Esta es la esperanza que ya en esta vida comienza a gestarse. Los creyentes, los que creemos en Jesús, tenemos la certeza de que participamos desde ahora ya en esa vida eterna que el Señor nos regala. Y que ahora también Jesús, en esta vida, es capaz de darnos una nueva vida rompiendo las ataduras de la muerte que nos produce el pecado. Hoy Jesús también, en esta vida, nos saca de nuestros sepulcros, de nuestras situaciones de muerte, de dolor, liberándonos para que vivamos nuestra vida junto a Él, ya, ahora. Por eso, si bien la esperanza en la vida eterna, podemos pensar que es para más adelante. Si yo tengo la esperanza en que cuando muera voy a estar junto a Dios, esa esperanza ya comienza a vivirse desde ahora para el cristiano. Ya en germen nosotros ya tenemos esa vida eterna que el Señor nos regala y que viviremos más plenamente después de esta vida. Por eso Jesús nos dice: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que cree en mí no morirá para siempre. Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que nos anima. Esto es lo que nos da fuerza ya en esta vida. La fe en nuestro Señor Jesucristo es la que nos introduce en la vida eterna y en la resurrección. Y es que la fe no es, como muchas veces podemos pensar, la aceptación de verdades que aprendemos y que recibimos tras muchísimo estudio. No es eso la fe. Eso es un conocimiento que nos puede ayudar a la fe. La fe es la adhesión a Dios, la unión con Jesucristo, que es lo que recibimos en el bautismo. Comenzamos en el bautismo a formar parte de la gran familia de Dios. Y la fe nos hace, esa fe que recibimos por medio del Espíritu Santo, nos hace participar de esta misma vida divina de Dios. Qué alentador entonces es este Evangelio en medio de las realidades que nos tocan vivir, en medio de esta realidad concreta que nos toca vivir, de angustia, de tristeza, desolación, incertidumbre frente a tantas personas enfermas, una realidad de muerte que a veces parece incontrolable. Frente a todo esto, el Señor viene a renovarnos la esperanza. Nos da fuerza para seguir luchando por esa vida que Dios nos regaló. Porque la esperanza en la vida eterna, como decíamos, ya comienza ahora, y eso nos compromete a valorar más esta vida que el Señor nos regala. Una vida que nos invita a vivirla mejor cada día, cada momento, dejando todo aquello que nos ata, todo aquello que nos frena, como Lázaro, que tenía las vendas atadas y no podía caminar. Desátenlo. El Señor nos invita a desatarnos de todo aquello que no nos permite vivir en la alegría de los hijos de Dios. Queridos hermanos, que este Evangelio de la resurrección de Lázaro nos ayude a renovar nuestra confianza y nuestra esperanza en el Dios de la vida,
el Dios que nos ama, el Dios que está siempre con nosotros y que quiere que vivamos en Él. Renovamos nuestra fe diciendo juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Y junto con el pan y el vino le presentamos al Señor todas nuestras oraciones, las intenciones, la que cada uno tiene en sus corazones, especialmente presentarle a nuestros seres queridos, los que están enfermos, familiares, amigos, conocidos, los que están en los hospitales, a los profesionales de la salud, los enfermeros, personal de limpieza, todos estos hermanos nuestros que están haciendo un gran trabajo, un inmenso trabajo por el bien de todos, por la salud de todos. Todo esto se lo presentamos al Señor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Y sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios, Padre misericordioso. Señor, recibe a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo resucitó del sepulcro. Compadecido de nosotros los hombres, por estos santos misterios nos lleva a la vida nueva. Por él, adoran tu grandeza los coros de los ángeles, que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando todos juntos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús presente entre nosotros. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de aquellos que han partido a la casa del Padre en el día de hoy. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, con San Francisco, Santa Clara, San Roque y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dándole gracias a Dios, nuestro Padre, por el don de la vida que nos ha regalado y por el don de la vida eterna que nos ha dado en su Hijo Jesús, nos animamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor resucitado esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, nos dice Jesús. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por tu amor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices de nosotros, invitados a participar en la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, No hay tinieblas junto a mí. Tendrá la Comunión luz de espiritual. la vida por Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ordinariamente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Padre y al Santo Espíritu tendrá. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de tu costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. Y en la hora de mi muerte llámame. Y mándame a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo
cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos la bendición del Señor, especialmente los que están en sus casas, que puedan recibir toda gracia, toda bendición de Dios y sentirse reconfortados en medio de las dificultades. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la Eucaristía, podemos quedarnos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María,